Emilio Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días, gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, Núcleo Comunicación del Sureste. Gracias también a quienes nos ven a través de las redes sociales, en la página de Facebook de NCS Campeche, así nos encuentra en esta red social. Ahí nos puede dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus likes y sobre todo también pues compartirnos estas transmisiones para llegar a más público con estos comentarios de los hechos recientes, de las recientes horas, de los últimos días, no solamente en las noticias, sino también los acontecimientos políticos, ¿no?, que quedan para analizar. Iliana Rodríguez Tejero, mi compañera, muy buenos días. Buenos días, y buenos días al auditorio. Bueno, pues ¿con qué iniciamos? Creo que el tema anoche fue la confirmación de que siempre sí resultó ley Alito. Siempre sí resultó la reforma a la ley de expropiación del Estado, como lo anunció en su momento uno de los diputados, un par de diputados, me parece, de Morena, que aprobaron estas reformas a la ley de expropiación y le pusieron como título el de Ley Alito porque iba dirigida a los presuntos terrenos propiedad del ex gobernador, porque no están a su nombre, están a nombre de familiares y de personas cercanas. Por eso digo presuntos, aunque se utiliza el término aunque se utilicen prestanombres, como explicaban ayer en el martes del Jaguar por parte de la gobernadora Laida Sansores, que en sus redes sociales el día lunes por la noche dio a conocer este primer decreto de utilidad pública sobre unos terrenos ubicados en el fraccionamiento Miramar, que están cerca de esta zona del Iste, ¿verdad? El Iste, sí, en la parte de atrás de lo que era Lomas del Castillo y toda esa parte, ¿no? Sí. Si mal no me ubico. Bueno, ahí están los terrenos, son 8 hectáreas en 4 predios y de acuerdo al decreto que se publicó en el periódico oficial del Estado, pertenecen a la familia del exgobernador, a su mamá, de nombre Yolanda, pertenecen también a un arquitecto conocido, arquitecto Salazar Ferrer, a él pertenecen estos terrenos y también otros pertenecen a la familia del jefe de la oficina de la gobernadora, también amigo Rafael Castilla Sara, al que le mandamos un saludo. Aparecen a nombre de él y de una hermana, me parece, esos terrenos que se van a expropiar, pero sí llamó la atención que se confirmara entonces que la ley de expropiación bautizada por el mismo Morena como ley Alito, pues sí, resultó así, ¿no? Sobre una ley dirigida al tema del exgobernador Alejandro Moreno, con quien en este sexenio pues hay litigios, hay demandas, hay denuncias por su presunta corrupción durante su sexenio, que no han podido establecer todavía el juicio de procedencia ni quitarle el fuero de senador. No han podido judicializar, en este caso, obviamente, por supuesto que no vincularlo a proceso por ningún presunto delito de estos de peculado y desvíos de recursos. Y bueno, anoche que se dijo que sobre esta ley Alito dirigida a Alejandro Moreno Cárdenas, anoche se dijo que no habrá amparo que valga, que no valdrán los amparos, aunque el medio de defensa que establece la ley es particularmente ese, el del amparo para poder suspender de alguna manera estas expropiaciones. Hablaba ayer la titular del Ejecutivo que será un periodo de 40 días, 45 días, mes y medio, en que puedan iniciar con
ya con esta expropiación por utilidad pública de los terrenos vinculados a la familia del exgobernador, puedan iniciar con la construcción de la Universidad de la Salud Rosario Castellanos, que se va a edificar este proyecto en esa zona de las hectáreas que serían expropiadas a estas personas. Y bueno, pues así se comentó anoche, que no valdrán los amparos ante esta expropiación, la primera con las reformas a la ley de expropiación del Estado. Pero a ver si podemos escuchar lo que señaló ayer la gobernadora del Estado en su programa del martes del Jaguar, explicando sobre este primer decreto expropiatorio por utilidad pública a los terrenos vinculados con el exgobernador Moreno Cárdenas para la construcción de esta universidad. Y bueno, la confirmación, como le decía, de que sí fue siempre, sí resultó ser confirmadamente la ley Alito, la ley de expropiación del Estado. Hoy hicimos un acto que pues yo creo que es un acto de justicia. Hace poco se aprobó una ley de expropiación que tenía a los campechanos muy nerviosos. No es que te van a quitar tu casa, porque así como son los que andan inventando, van a empezar a quitarles las casas a todos donde viven, todo lo va a expropiar Laida. ¿De dónde sacan, no? No, esta ley lo que quería era hacerla que fuera constitucional, porque era una ley muy vieja que tenía Campeche, pero que existe una ley en el país. Entonces la hicimos con todas las garantías, porque nosotros estábamos ya pensando que esto tendríamos nosotros que usar esta ley en algún momento, y ya encontramos el momento preciso, y ahora sí no nos pueden decir que es inconstitucional la ley. La ley ya cumple con todos los requisitos y le da garantía. Antes te podían expropiar tu casa sin avisarte, y te pagaban lo que querían y sin derecho a nada. Te podías enterar después de que te la habían expropiado. Ahora no, ahora te van a dar 45 días de audiencias, porque tiene que haber una serie de presentas pruebas, desahogo, lleva un proceso. Pero ya hoy se expidió se publicó este decreto de utilidad pública en el Diario Oficial del Estado, porque queremos hacer la Universidad Rosario Castellanos, que va a estar en el municipio de Campeche. Es la Universidad de la Salud, que nuestra presidenta Claudia las ha impulsado, y que va a ser muy importante porque pues hay jóvenes que no alcanzan a entrar en medicina. Queremos nuestros médicos comunitarios, y que pues, se necesitaban varias hectáreas. Pues si ya todo es Alito, pues ni manera. Entonces hoy ya decreta esto y se empieza, van a tener sus días de audiencia, pero va para expropiar 8 hectáreas de 4 predios del fraccionamiento Miramar. Y entonces les vamos a presentar este terreno. Es un terrenito que lo puso, porque ella no lo pone a su nombre, ¿no? Le puso a nombre de su mamá, y el otro lo puso a nombre de su abogado, de su arquitecto. El otro es de su arquitecto y otro es de privado, ¿no? Es una cosa muy chiquita que era para completar lo que se requería y nada más. Pero lo curioso es que tiene una barda, porque además este predio es una chulada. Tenemos pocos recursos para hacer la universidad, pero ya con lo que nos avanzó Alito, porque este lugar le llamaba de amenidades. Él tenía su casota esa que, ¿se acuerdan que se cateó? Donde tenía boliche y cine privado, y no era que no le usaban a la anterior esposa y la cambiaba. Y la cambiaba de lado, y volvían a hacer la alberca, pero del lado izquierdo. Cambiaba de esposa, y una que la quería del lado derecho, venía la otra esposa y la quería del lado izquierdo, y cambiaban la alberca, ¿no? Pero ahora resulta que ese terreno que ven la barda, todo ese terreno va a ser nuestra universidad. Porque entonces en estos, como le llaman, de entretenimiento, sus amenidades, ¿no? Era el terreno enfrentito de su casa. Se cruzaba y pasaba este terreno donde tenía su cancha de pádel, un jardín para fiestas con todo el pasto, su cancha de golf, en fin, tiene pues muchas, tiene caminos
para que pases de una amenidad a otra amenidad, tiene caminos internos, así que ya no te deja el trabajo adelantado. Y 8 hectáreas bardeadas. Sí, bardeadas, y bardea junto la de la mamá con la del arquitecto. Ya parece, si no son prestanombres, ¿no? ¿A quién quieren engañar? Y ya le tenemos descubiertas 34 propiedades, así con sus prestanombres, aquí en Campeche, y nada más en Campeche, de las que ya tenemos la certeza, la tenemos aquí ya la escritura de ese predio, y ahí pues toda la decisión que tenemos es de que pues que sea realmente para algo que valga la pena, que va a ser nuestra Universidad Rosario Castellanos. Así que hoy se da por primera vez pues como quien dice, se va a dar este decreto de expropiación, lo tendremos por primera vez pues aquí en Campeche. Yo creo que no se había hecho y lo estamos haciendo porque pues no tenemos otras alternativas. No se pudo por un lado, no se puede por otro, ya todo le puso nombre, prestanombres, pero esta expropiación, los amparos no valdrán, porque siempre con amparos y amparos. Ahora, si no se valen, puedes tú negociar si el precio, pero ya cuando se decide que es de utilidad pública, esto avanza porque avanza. Así que hoy tenemos una muy buena esperanza de que vamos a tener la universidad que merecen los campechanos. Si ya se tiene el proyecto, presentamos el proyecto, cumplimos con todo lo que se requiere y pues vamos a tener una universidad muy digna de los campechanos. Va a ser bellísima la universidad, ya pueden ver ahí parte del proyecto, cómo se ve, así que ya está todo listo para empezar. Nada más, yo creo que 1 mes y medio nos tardaremos y vamos adelante. Compañeros, hoy dimos... Bueno, ya escuchamos, eso fue lo que se explicó. Sí habría que aclarar algunas cosas, ¿no? En particular porque el recurso del amparo sí queda firme para las personas que tienen que presentar sus escritos y sus argumentos pues a favor de ellos y en contra de la expropiación. No hay recurso administrativo, pero sí queda el tema del amparo. Entonces pues habría que ver cómo se va a desarrollar esta parte de los amparos que tendrá seguramente que tramitar en este caso las personas a las que se les quiere expropiar estos terrenos, y yo creo que no va a ser un litigio, como se mencionaba anoche, de 40 y tantos días. Creo que va a ser un litigio más prolongado porque obviamente el ex gobernador a quien se está dirigiendo esta aplicación de la ley, pues lo sabemos, no es un secreto, tiene todos los recursos económicos y jurídicos para pelear esto. Es el presidente nacional de un partido, ni más ni menos, entonces pues tiene todos los recursos. Yo creo que no será un asunto de 40 y tantos días, creo que es algo que se va a prolongar, pero que ya ha iniciado la aplicación de esta ley sobre los terrenos de Alejandro Moreno Cárdenas o vinculados a personas, dice, con prestanombres del exgobernador, y hablan de 34 predios más, ¿no? Sí. Que supongo que también irán supongo por el contexto en el que se mencionan estos 34 predios, lo estoy especulando, pero por el contexto en el que se menciona, supongo que también serán en algún momento objeto de o la posibilidad de estos otros 34 predios, que no sé cuántas hectáreas sean, de ser o de intentar la expropiación por estar vinculados a personas de la familia o personas cercanas al exgobernador Moreno Cárdenas, ¿no? Eso es lo que yo interpreto de lo explicado anoche. Y bueno, confirmar lo que comentamos hace algunas semanas. Lo comentamos porque así lo expresaron los propios diputados de Morena que aprobaron esa reforma a la ley de expropiación. El diputado Ucán particularmente le puso el nombre de ley de Alito. Y bueno, confirmar que siempre sí fue, siempre sí se aplicó de manera particular en el caso
de no sobre propiedades que están a su nombre, sino propiedades que se maneja el término de que están con prestanombres, su mamá, un arquitecto conocido, y sobre eso se está yendo. Yo creo que por cómo se está explicando esto, se va a llevar un rato, Si Alito se ampara para pelear estos terrenos... Bueno, no Alito propiamente, su mamá y su arquitecto, sí, porque realmente no va sobre, no están, por eso mencionaban anoche lo de los prestanombres, que van sobre los prestanombres. Sí. Entonces, estas personas, la mamá y el arquitecto, se ampararán e iniciarán, obviamente, un proceso, un juicio, en ese proceso, el juicio de amparo, precisamente, ¿no? Para buscar la suspensión. Exactamente, ¿no? De que se aplique la expropiación. Sí. Entonces, en ese proceso del litigio, el Estado no podría meter mano, ¿no? No, sí puede. La ley habilita para hacer una ocupación. Entonces, prácticamente inmediata. Sí se llevaría los 45 días. Yo creo que se va a hacer más. Es una cosa nueva que no podemos adelantarnos ni anticipar. Ajá. Seguramente ya consultaremos con expertos jurídicos. Ahora que nos acompaña unos minutos más el licenciado Vigilio Soberanis, pues también comentará el tema. Pero yo creo que no van a ser 40 días, creo que va a ser un tema más extenso todavía. Así lo pienso, así lo veo. Y bueno, pues ya entra en el terreno jurídico y político, ¿no? Sí. Jurídico y político, se politiza. Las reacciones también. Se politiza, ese es el tema que va a dar de qué hablar, que va a hacer de mucho ruido. Como ya se había anticipado, se politiza la ley de expropiación de el Estado, como dicen por ahí, se judicializa la política y se politiza la justicia, ¿no? Pues es parte de lo que nos espera en las próximas semanas para ver sobre este caso, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos cómo están los temas en el Poder Judicial, muy sacudidos, muy con recientes momentos, pues yo diría de shock, ¿no? A raíz de del fallecimiento el viernes pasado del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, y este rápido cambio a partir de su fallecimiento, este rápido cambio polémico también, que ayer también se mencionaba en el martes del Jaguar, del nombramiento del consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan Pedro Alcudia, al frente ahora del Poder Judicial. Ya se había mencionado, aquí se mencionó en otros espacios. El tema es que había una reforma, la del noviembre de 2024, donde se estableció que la manera de cambiar a los magistrados y jueces del Poder Judicial de Campeche iba a ser en el 2027 a través de la elección popular, para armonizarla con la reforma judicial federal que así los eligió en junio del año pasado. Pero bueno, ahí se estableció en la propuesta que dieron a conocer el domingo, un artículo que aparentemente, a pesar de que la reforma derogaba todo lo contrario a la elección popular, pues lo usan para elegirlos a la antigüita, ¿no? A la antigüita, con la propuesta del Ejecutivo, la ratificación del Congreso. Así llega magistrado Juan Pedro Alcudia, y el lunes, por unanimidad, hay que decirlo, por unanimidad, los integrantes del Tribunal Superior de Justicia lo eligen como nuevo presidente para sustituir a Manuel Minet. Son las cosas de la política y de la justicia que se entrelazan, y pues el ejemplo que creo que vamos a tener en las próximas semanas es de la ley Alito, la ley de expropiación del Estado. Licenciado Vigilio Soberanis. Buen día. Pues ahí andamos politizando la justicia y judicializando la política. Así es. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en el primer caso. Como sabes, un amparo se puede tramitar en cualquier parte del país, sí, no solamente por cuestiones de territorialidad, en este caso aquí en Campeche. Entonces, a lo mejor vemos que se tramita en la propia Ciudad de México, en Yucatán, en
Tabasco, Coahuila, donde digamos que tenga simpatías el presunto afectado, ¿no? Y sí, si le conceden, si es que en primer lugar si tramitan el amparo, en segundo si lo tramitan, si les conceden la suspensión provisional, que esa es prácticamente como llaman en derecho de tracto sucesivo, ¿no? Se presenta y se ampara. Y se da mientras se realiza la audiencia constitucional para dar la suspensión definitiva o negarla. Más o menos se lleva un periodo de 3 meses. Sí. A veces, si hay mucha carga de trabajo, puede llevarse 6. Pero obviamente, de acuerdo a cómo salga el amparo, si dice que se detenga toda acción, pues aunque se pretenda derribar las bardas y demás, no se puede hacer nada porque se violaría una sentencia del Poder Judicial Federal. Y eso sí traería severas consecuencias para los violadores, ¿no? Entonces, y entonces, vamos a suponer que se negara el amparo, le queda el recurso de revisión ante un tribunal colegiado, que puede ser, ese sí tenía que ser en Campeche. Entonces, eso puede llevar de 6 meses a tal vez 1 año, Sí. que era lo que tú decías. Sí, no, no va a ser 40 días, ¿no? Sí, entonces, y para esas fechas, pues, a lo mejor ya estamos en los prolegómenos de la elección y las cosas cambian. En fin, vamos a ver qué sucede, a ver qué pasa. Lo que sí ya es un escándalo nacional para variar este asunto. Ya lo más probable es que se aborde en las cámaras de diputados y de senadores, que se haga mucho ruido. Y El propio Alito lo llevará, ¿no? Claro. A su tema, Ahora, a su agua. Claro, lo que me sigue llamando la atención es que presuntamente las bancadas del PRI y de también el PAN y MOSI iban a promover el recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley, y hasta el momento Que digan que lo van a hacer. sí, Los por eso, políticos, cuando dicen algo, hasta el momento yo del- no veo que del hayan dicho al hecho de un que haya político, promovido nada, y hay el mucho tiempo, trecho. si no se les acabó, se les está acabando, se les está agotando. se está agotando, y si no la promueven, pues queda firme, y entonces Ujú. sí no tienen ni para dónde moverse. Es el mismo caso de que también acaba. O sea, me da la impresión que la oposición en Campeche vive de la lengua, en el sentido de que hace puras declaraciones, pero no las lleva a la práctica, no las lleva a Sí, no materializa, ¿no? Lo que en derecho le llamaría vierte. actúan de facto, o sea, de Es hecho, una- pero no de iure, no de derecho. Entonces, pues Es- aquí sé que en el pecado están llevando la penitencia. En el segundo caso, pues es lo mismo. O sea, tendrían ellos que promover efectivamente no sé si sea realmente una acción de inconstitucionalidad u otra, una controversia, ¿no? una controversia, para que objeten, en primer lugar, el nombramiento de los magistrados nuevos, y segundo, la elección, ¿no? Claro, si se vota la elección de magistrado, pues automáticamente se cae la elección Sí, de la el tema es que la presidencia. reforma del 24 ya dejaba pues digamos, sin posibilidad de nombrar a estos nuevos magistrados, ¿no? No contemplaba qué iba a pasar en caso de fallecimiento, de renuncia, porque estableció que la totalidad de los magistrados y jueces se iban a definir por elección popular en 2027. Sí. Y es una ley vigente, ¿no? Es una reforma vigente. Ahí hicieron una serie de maromas los diputados de Morena, particularmente sentaron ahí al secretario general de apellido Mo para hacer una serie de maromas legales, tomar un cacho de la ley de aquí, otro cacho de la ley de allá para acomodar, ¿no? Cantinflar y acomodar la situación de tal manera que se pudieran nombrar a los magistrados a la antigua, ¿no? Que era propuesta de gobernador, ratificación de Congreso, cuando eso varios entendimos desde noviembre del año pasado que había quedado rebasado, que había quedado derogado, pero, oh sorpresa, revivió el domingo para nombrar a Juan Pedro Alcudia.
Y luego hay que decirlo por unanimidad. Casi. Mira, por aclamación. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ah? ¿Tú has visto alguna ocasión en que el Tribunal Superior de Justicia del Estado se haya opuesto a alguna petición de la primera autoridad? En este método antiguo jamás se ha dado. A nivel federal sí, cuando hubo cierta independencia, ¿no?, entre comillas, se le opusieron al presidente de la República en turno, sobre todo a López Obrador. Pero aquí a nivel estatal, que yo me he dedicado al periodismo, estamos hablando de 1970, el número, 55 años, jamás he visto que el tribunal se oponga a una, vamos a ponerle entre comillas, sugerencia del cuarto piso, y no precisamente, si tú lo ves desde la calle 8, lado derecho, o sea, la Secretaría de Gobierno, para que voten en concordancia con una sugerencia que viene del lado izquierdo. Bueno. Así que por eso es que es unánime el apoyo, ¿no? Haya sido como haya sido. Bueno, como diría haya sido como haya sido, Juan Pedro Alcudia ya es presidente del Poder Judicial. Vamos a ver si la oposición materializa sus quejas de inconstitucionalidad. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más al tú por tú. El tema de Isla Arena, de los pescadores. No es nuevo, pero otra vez pues tienen que hacer vamos a decirle justicia por propia mano contra los depredadores que llegan a bucear las especies, en particular el pulpo. Ya volvemos. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Iliana Rodríguez, Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Ya regresamos al tú por tú. Ilanita, ¿querías comentar algo más del tema para cerrarlo? Sí, la gobernadora lo dijo ayer en el martes del Jaguar, que es completamente legal, ¿no?, el que se haya hecho esta asignación de Juan Pedro Alcudia, que sí hubo algunas modificaciones a la ley referente a las normas, los requisitos, ¿no?, como de quien no sea nacido originario del Estado, ¿no?, o tener cierto periodo o de cuestión de experiencia, y ella invitó a quienes criticaron a la oposición, principalmente, ¿no?, que cuestionó esta cuestión y dijo que es completamente ilegal. Pues ella dijo, pues los invitó a que lean los cambios que se hicieron a esos requisitos. Con la reforma. Con la reforma, claro, sí. Y pues ella dice pues que es legal. Que es un asunto, porque la reforma lo que establece es eso, ¿no?, que la elección es por elección popular, armonizando con la reforma judicial federal. Yo digo, es lo que, ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos en ese tema, nos quedamos de que ya no podía haber nombramiento a la antigua. Pues yo ahí me quedé. Ya luego el domingo, los diputados de Morena y el secretario general del Congreso me sorprendieron con estas maromas para poder acomodar con ahí algún artículo que quedaba aparentemente una laguna. Creo que ellos mismos pudieron resolver esta situación si hubieran hecho una nueva modificación estableciendo con claridad qué pasaba en el caso de que antes de la elección ocurriera la ausencia, renuncia o fallecimiento de algún magistrado, pero no lo hicieron y entonces por eso ya todo queda tan queda una laguna ahí. Queda tan controvertible, ¿no? No sé si ese sea el término a usar. Bueno, hasta ahí, ¿no?, el tema de la política y el tema judicial. ¿Qué pasó en Isla Arena? El día lunes, los pescadores de Isla Arena, como llevan
años ya manifestándose y reclamando nuevamente, iniciaron protestas en contra de los depredadores de especies como el pulpo, que llegan desde otros municipios y también desde Yucatán, entran a esta zona, a este pueblo pesquero, y con artes de pesca prohibida, particularmente una forma del buceo que no está permitido para explotar estas especies. Llegan con sus lanchas, sus compresores, sus equipos de buceo muy rudimentarios, hay que decirlos también. Se arriesgan estos mismos buzos que son usados por estas mafias que saben de la necesidad de los pescadores de hacer esto, porque pues también hay que decirlo, los propios depredadores son pescadores. Sí. Entonces pues de eso viven, y hay gente que se aprovecha de que muchos pescadores pues traen otros temas, ¿no? Traen vicios, traen problemas, y entonces pues ahí se meten a depredar de una manera que no es. En Isla Arena llevan muchos años, muchos meses señalando eso. Incluso hace algunos meses se lo dijeron en su cara a los diputados que fueron ahí nuevamente a hacerles promesas de que ahora sí iban a aplicar la ley, la inspección, la vigilancia en contra de esta depredación para poder proteger su forma de vida. Levantaron la voz algunos líderes pesqueros, pero les vuelve a ocurrir, lo vuelven a detectar, vuelve a ocurrir la presencia y la llegada de estos depredadores de otros lugares, y que fue lo que optaron por hacer justicia por propia mano, cerrar el acceso a Isla Arena para que estos buzos pues no puedan entrar a hacer esta depredación. Quemaron llantas, ayer quemaron un par de lanchas, me parece, también. ¿Pero de quién serían las lanchas? Es bueno saberlo, si no vaya a ser que sean de ellos. No, Supongo que son lanchas viejitas ya. No, son de los depredadores, dijeron. Es la primera que cae de los champotoneros, creo, de Champotón, de Ceiba, de Villamadero, de esos lugares donde ellos dicen, pues son las personas que están llegando a hacer el buceo. Tenemos un audio por ahí, de lo que señalan en redes sociales, de lo que dicen en redes sociales, cuando están quemando la primera lancha. Esto ocurrió cerca de mediodía, la tarde de ayer, y ahí seguían todavía hasta anoche y la madrugada, ahí seguían en esta protesta y en esta manifestación. Estaban esperando a representantes de la autoridad de los diferentes niveles de gobierno, y en particular las federales de la CONAPESCA, que es la autoridad con la que tienen este reclamo añejo desde hace mucho por parte de los pescadores de Isla Arena. Pero escuchemos la manifestación que hacían ayer, muy molestos, muy bravos, como ellos mismos decían en otros videos. Dice, el pueblo ya estaba bravo, y pues señalaban ahí que iban a sacar por las malas a estos depredadores. ¡Ya cayó la primera lancha! Cayó el primer buceador, le quitamos su lancha, los vamos a quemar, véanlo. Compresoras, cuanta madre sea. Véanlo. Esto no es nada todavía. Esta es la primera lancha que se quemó y se va a seguir quemando más lanchas. Ya que el gobierno no nos quiere hacer caso, pues vamos a tomar esto por nuestras manos. Queremos que todos los buzos que vinieron se larguen, porque les vamos a quemar sus lanchas. Están invadiendo los terrenos allá con la vida. Están invadiendo.
Bueno, amigos, aquí se debe tocar un punto que el problema no es con el pueblo de Ceiba Playa, no, el problema no es con los champotoneros, no es con los ceibanos, de los viamaderos. Toda persona, pescador que venga a Isla Arena y venga a pescar como se debe de pescar, al gareteo, sea donde lugar quien sea, bienvenido sea, porque viene a ganarse la vida, ¿no? No estamos en contra de su pueblo, de ustedes, estamos en contra de la depredación. No puedes venir en un pueblo que tiene sus costumbres a querer depredar, a querer hacer lo que tú quieras, así seas quien sea. Acá estoy con los compañeros de ¿dónde? De Ceiba, y ellos están gareteando, no hay nadie que los toque, hasta nos están acompañando a nosotros. Ellos no tenemos nada contra ellos, porque ellos vienen a hacer lo que se llama, a pescar lo legal. Eso es lo que ustedes deben de entender. No estamos en contra de su pueblo, de ustedes, no tenemos nada contra ustedes. Estamos en contra de la depredación, de los que vienen a depredar. Pues es todo, porque ustedes lo sepan. Si vienen a pescar como se debe de pescar al gareteo, no hay nadie que les toque, pueden trabajar. Bueno, pues ahí está lo que dicen los pescadores. Digo, no es un tema nuevo. Sí, mira, este problema Sí. No es reciente. Se remonta a los años dorados de la pesca del camarón, cuando se dieron dos fenómenos, dos situaciones, uno en Ciudad del Carmen y otro aquí en Campeche. En Ciudad del Carmen fue la depredación de la laguna de términos con los famosos guateros, lanchas fuera de borda. Que se pegan a las embarcaciones, ¿no? Bueno, esos son las redes de plata, ahorita vamos a hablar de ellos. Los guateros pescan dentro de la laguna de términos, que es el lugar natural de reproducción del camarón blanco. Ahí llega el camarón, hace su cría y desova en el mar y ya crece del tamaño necesario para poder ser capturado y exportado. O antes, ¿no? Porque ya en Carmen, con la cuestión petrolera, desapareció su flota pesquera, que era la más importante del estado. Llegaron a tener alrededor de 450 barcos, ahorita creo que tienen 2 o 3 nada más. Todos los demás desaparecieron. Y hay un nombre y 2 apellidos responsables de eso. Por un lado, José López Portillo, con Fernando Raful Miguel, fueron los que operaron la transición de la flota y la desaparición de la flota camaronera del estado de Campeche y en general de todo el país, ¿no? Cuando le entregaron en los años 80 el manejo de la flota camaronera a las cooperativas que no tenían capacidad administrativa, no tenían recursos para saber manejar la industria, y la llevaron a la debacle en que se encuentra actualmente. Estos inclusive salen a hacer la depredación, porque ya no hay barcos camaroneros, a alta mar. Yo los he visto en las plataformas petroleras, nadie me lo cuenta. Y cuando estaba el problema en el Perú de la contaminación de los mariscos, llegaban a las plataformas con caracol y pescado, ceviches, etcétera, violando todos los reglamentos había así por haber, y sobre todo de salubridad. Y el problema sigue persistiendo, no ha desaparecido, ante la complacencia y complicidad de la autoridad, Capitanía de Puerto, la Secretaría de Marina, la Conapesca, todo lo que quieras decirle, todos voltean a ver para otro lado cuando se realiza esta actividad ilícita. En el puerto de Campeche se dieron lo que llamaban las redes de plata, que eran lanchas, propiedad de los dueños de las congeladoras, en complicidad con las cooperativas camaroneras, que eran las únicas que tenían en aquellos años, antes de la reforma a la ley de pesca con Salinas de Gortari, la exclusividad de la facturación del camarón que se capturara. El camarón, el abulón y como 10 especies más, la langosta, etcétera.
la ley de pesca la reservaba para las cooperativas. Después se reformó eso y ahora cualquiera que tenga dinero puede salir a pescar, capturar camarón, caracol, pulpo, etcétera, ¿no? De acá, del muelle de Lerma, salían esas lanchas, todo el mundo lo sabía que eran los dueños, inclusive sus herederos, nietos o bisnietos, son los que están disfrutando de esas cosas ilícitas que hicieron sus familiares, que todo Campeche sabe quiénes son, bueno, cuando menos los que estuvieron metidos en la industria camaronera, y que era lo que hacía cuando llegaban los barcos con la captura del camarón, 4 o 5 toneladas, se pegaban y les bajaban 1 tonelada. Y con eso pues la llevaban a las congeladoras, ahí en Lerma, las procesaban y las legalizaban. Digamos que era el huachicol. El huachicol de marisco, huachicol pesquero. Huachicol pesquero, ¿verdad? Y eso, desde esa época, ha persistido. Estos señores que van y depredan y demás, son financiados, también lo sabemos, por dueños de congeladoras que están establecidas tanto en Champotón, en Campeche y en Progreso. En Progreso, las congeladoras que se dedican a trabajar el pulpo para exportarlo a Estados Unidos y a Europa son modernísimas, son gigantes, son gigantescas. No las conozco por dentro, las conozco por fuera. No tienen nada que pedirle a las congeladoras que habían aquí en Lerma y en Ciudad del Carmen durante los años de bonanza del camarón. ¿Por qué? Porque un pescador común y corriente, ¿de dónde va a tener recursos para contar con la lancha, con unos motores de gran potencia, sí, que les permiten huir cuando los quieren detener por la marina? Los compresores. Los compresores, todos los equipos. Les dan dinero a los pescadores para que les dejen a sus familias, los habituallan, etcétera. Entonces, la raíz del problema no es el pescador, lo que dice ese señor en la grabación. La raíz del problema es el capitalista que les da el dinero. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo voltea para otro lado. Y lo que pasaba hace 50 años sigue ocurriendo, nada más que ya no es el camarón, ahora es el pulpo. Van a acabar con el pulpo y después a ver qué vamos a pescar. Bueno, ¿qué van a pescar? Yo no salgo a pescar. Así como acabaron con la cherna, así como están acabando con el espedregal, y al rato ya no va a haber nada de riqueza marina, porque la autoridad, en este caso sobre todo la federal, que es la responsable, porque todo lo que es marino es responsabilidad de la Secretaría de Marina y de la CONAPESCA, etcétera, voltea para otro lado y se hace pato. Y así no vamos a llegar a ningún lado, no va a haber progreso, sino miseria para el pescador. Bueno, como dijo aquel, he dicho. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Volvemos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram.